capítulo 3, desde el 1 al 6, dice así: Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tu zapato de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a dejar ahora el lugar al pastor Daniel Espinín. Buenas tardes, queridas hermanos y amigos. Vamos a tener una oración más para pedirle al Señor la guía. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre en medio de tu pueblo en esta tarde, en medio de esta pequeña congregación que nos reunimos con el santo y bendito propósito de meditar en tu palabra, la cual, Señor, confiamos que tú la envías para que haga una obra en cada uno de nuestros corazones. Que tú los prepares, los dispongas, para que esta palabra vuelva a ti con una respuesta de bendición, con una respuesta positiva, con una respuesta, Señor, plena de aceptación. Y que sea tomada, Señor, como palabra de Dios y no como palabra de hombre, confiando en que el Espíritu Santo nos ha de guiar para decir lo que conviene. Gracias te damos por todo. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones de toda maldad, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra bendita, Señor, es verdad. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, de este pasaje que es muy conocido, por cierto, no solamente conocido, sino también predicado, enseñado, cantado, enseñado en la escuela dominical como corito, y la verdad desconozco si no hay inclusive algún himno que hable de este acontecimiento tan importante en la vida de un siervo de Dios como lo fue Moisés, una experiencia única en su vida, pues fue el primer encuentro, la primera presentación de Dios con él, estando él haciendo de pastor de ovejas, como bien lo dice la lectura, y ya habiéndose cumplido el tiempo en que el pueblo de Dios debía ser librado de la esclavitud en la que se encontraba, Dios se le aparece a este siervo. Y lo hace de esta manera tan peculiar, tan llamativa, pero tan significativa, y también con una clara figura de la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y aún también como figura del mismo Señor Jesús. Después vamos a ver por qué.
Pero lo cierto es que se presenta de una manera que aquí se llama el ángel de Jehová. Los intérpretes todos coinciden en afirmar que este ángel, que está con mayúsculas de Jehová, no era otro que el mismo Señor Jesús, que se presentaba en aquellos tiempos y que la Biblia lo define así, como el ángel de Jehová. Y lo hace desde el medio de una zarza, y para los que no lo saben, otros lo saben con tal vez mayor precisión que yo, pero la zarza es un arbusto que crece, un arbusto espinudo, que crece en el desierto, que es utilizado por los que viven en los desiertos y en lugares donde es necesario justamente para encender fuego, por lo fácil que es, de fácil combustión. Y esta zarza tuvo algo muy especial para Moisés y que llamó la atención. Pues de pronto empezó a arder con un fuego que seguramente en la mente de Moisés habrá dicho, bueno, está ardiendo una zarza, ver cómo se arde y se quema, se consume y se hace cenizas. Pero lo notable es que ardiendo esta zarza, con este fuego, no se consumía. Mantenía la estructura tal cual como es la de una frágil zarza en poder del fuego. Digo frágil porque en poder del fuego naturalmente se consumiría inmediatamente. Pero en este caso no. Y esto llamó la atención de Moisés. Debemos aclarar que esto es un milagro, por supuesto, de Dios, un milagro del Señor, como los que hacía para llamar la atención, atraer a las personas para que se acercaran, y en este caso, porque habría de decirle algo a Moisés y habría de revelarse de una manera muy especial. Y viendo él que la zarza ardía, la zarza no se consumía. Va y dice, ahora veré esta grande visión, muy grande por cierto. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Cuál es el motivo? Y Dios, que ve todas las cosas, y en este caso ya se lo pronuncia ya no como el ángel, sino como Jehová mismo, que es otra de las traducciones que se le ha aplicado para mencionar a Jesús. El Señor lo ve, que va hacia él, y con ese propósito lo había llamado, y entonces habla a Moisés, y lo notable es que le habla de en medio de la zarza. No le habló desde los cielos, como uno podría imaginar o pensar, sino desde esa zarza que ardía frente a él, y le habla y lo llama. Moisés, Moisés, le dice. Y él respondió, heme aquí estoy. ¿Cómo es que esa zarza conocía su nombre? ¿Quién era? ¿Cómo podía hablarle así? Algo inanimado que de pronto tuviera para poder hablar, ¿qué cosa? Vida. Para poder hablar, tuviera vida. Y le dice, no te llegues acá. Tan santo era el lugar que Dios le indica, quita tus zapatos de tus pies. Pues los zapatos traían en ellos algo que era el contacto de este mundo, y al acercarse a Dios tenía que tener
los pies de Moisés, contacto directo con la tierra donde Dios en ese momento estaba habitando. Y digo habitando porque después veremos por qué podemos decir habitando. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra apartada. Tierra útil para ser usada para los usos del Señor. Para que el Señor estuviera. Y Dios, que es santo, 3 veces santo, donde Él está, eso se convierte también, indefectiblemente, en santo y de Dios. Por eso, cuando venimos a la casa de Dios, los redimidos, los que hemos sido comprados, los que hemos sido hechos santos, por el bendito privilegio de haber aceptado ese evangelio, somos hechos santos, y Dios que nos compró y habita en nuestros cuerpos, pues es templo del Espíritu Santo, nos congrega en uno y en un templo santo de Dios. Y este lugar se hace santo por la presencia de Dios, que por su santidad y el privilegio bendito que está y habita en nuestros corazones, nos hace santos. Y esta es una reunión de santos en un lugar santo, que quiere decir apartado y hecho útil para los usos de Dios. Y Dios habita en nosotros. Y la impresión que tuvo Moisés de esto, recordamos cuando el Señor llevaba a Jacobo, a Pedro y a Juan a esos distintos acontecimientos que marcaron sus vidas, para que nunca más se olvidaran de ellos. Uno era la resurrección de la hija de Jairo, la otra era de la transfiguración, y lo último que vimos fue en el huerto del Getsemaní. No se olvidaron nunca más lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos. Similar e igual experiencia acontece a Moisés para el resto de sus últimos 40 años de vida. Ya Moisés, cuando le acontece esto, tenía aproximadamente 80 años y le quedaban los 40 años de ministerio en el desierto con la nación de Israel, con el pueblo de esclavos a los cuales el Señor libraría con mano fuerte y él tendría que estar al frente. Y la primera impresión es de tal impacto que no lo olvidaría jamás. Y lo menciona en su cántico final. Les acompaño a que leamos en Deuteronomio el capítulo 33, verso 16. Es el último libro del Pentateuco, denominada también la segunda ley o la reiteración de la ley, donde Moisés vuelve a recordar todas aquellas cosas que Dios les fue enseñando en todos los años que estuvo con ellos en el desierto. Y fíjense lo que dice en el capítulo 33, verso 16. Y por los regalos de la tierra y su plenitud. Y recuerda, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Ya no lo define como el ángel de Jehová, ya no lo define como Jehová, sino como lo define como la gracia bendita de Dios, que no habla de otra cosa
que no sea de vida en plenitud, la vida de Dios, que en este caso puede manifestarse como fuego, pues Dios es fuego consumidor también, pero consume todo lo que tenga que ver con el pecado, pero puede habitar en cosas, si es que quiere, como cuando descendía dentro del tabernáculo y nadie podía entrar en él, o como en este caso, en una zarza ardiendo, o puede estar en un silbo apacible, o puede estar en una columna de fuego, alumbrando desde el cielo a todo el campamento de Israel. Pero es la gracia de Dios. La gracia de Dios que el apóstol Pablo la menciona como que trae salvación a los hombres. Es la vida de Dios, queridos hermanos, que se estaba manifestando delante de Moisés. La vida de Dios, una vida testificada en plenitud en el creyente, cuando éste deja que esa vida de Dios, presente por el Espíritu Santo que le ha sido derramado en el corazón, pueda tener gobierno pleno en su vida. Es una vida que se manifiesta, que lo puede hacer, que testifica de ella a través de su bendita y santa palabra para con cada uno de nosotros, al santificarnos día a día. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La presencia del Espíritu Santo nos hace santos por posesión. Pero la lectura, la vida, el pan que comemos, el agua que bebemos, de la palabra de Dios que es verdad, nos hace santos en forma práctica, diaria, cotidiana. Y esto tenemos la plena seguridad, pues nos dice que aquel que comenzó, estando confiado de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y esto es por traer al corazón y a la mente la bendita y santa palabra de Dios, que barre, que limpia, que santifica, que corrige, que nos enseña, que nos guarda, que nos protege de no caer en tentación y en pecado, que alumbra nuestros corazones en medio de las tinieblas, para que hagamos, vivamos y andemos como hijos de luz. Miren cuántas cosas esta zarza estaba representando. Y luego ese misterio se nos revela en la vida que llevamos, en forma práctica. Lo contrario es pensar en la pasada vida que llevábamos. En Romanos, el capítulo 1, lo relata muy ampliamente, pero más en forma sintética lo podemos leer en 1 Pedro, el capítulo 4, los versículos 3 y 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículos
3 y 4. Podemos leerlo desde el 2. Para que ya el tiempo que queda en carne viva no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Así resume el apóstol Pedro a todos aquellos que tuvieron la experiencia bendita en sus corazones de la presencia de esa llama de fuego. Así se presentó el Pentecostés, como lenguas de fuego sobre la cabeza de todos aquellos que esperaban, ansiosos y anhelantes, el descenso de la promesa de Dios. Cuando de pronto se apareció sobre cada uno de ellos esa lengua de fuego, que se repitió una vez más, creo, después, en el Nuevo Testamento, pero nunca más. Pero lo hizo para dar evidencia, como usan los chicos hoy día, ¿no? O sea, para que sea obvio que el Espíritu Santo había descendido. Era la evidencia concreta de la presencia de este Dios, que ahora, por su palabra, nos lleva a no correr y no andar y no prestarnos a esa pasada manera de vivir, lo cual debe sorprender, llamar la atención, cual llama de fuego a los incrédulos, les guste o no les guste, pero debe llamar la atención de que hay un hombre, de que hay una mujer frágil, con necesidades, con enfermedades, con pobreza o con abundancia. Pero hay algo que arde en su corazón, que no se apaga por las circunstancias que lo rodean, y que es una llama que no lo consume. Eso quiere decir las circunstancias que lo rodean. Es una llama que sigue ardiendo, como cantamos en el corito también, más y más. Y que cuanto más arde, tanto más ha de alumbrar. Era lo que sucedía con Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y ¿qué? Y alumbraba. Y vosotros quisisteis recrearos, ¿qué cosa? Un poco a su luz. Miren qué dos elementos tan importantes. Alumbrar, para que todo el mundo en la casa vea vuestras buenas obras, que son hechas en Dios, pero que eso también tenga ardor, que es lo que muchas veces nos falta. Pues conocemos muchas cosas de manual,
como le pasaba al pobre Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos cristianos dan testimonio de manual que son cristianos? Pero carecemos, me voy a poner de ese lado, de ese ardor. Cuando surgen estos hermanos fieles y amados, que pueden ser sencillos hombres o mujeres de Dios, que tienen un testimonio vivo de la presencia de Cristo en sus corazones y que dan testimonio a través de esa manera de vivir nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La vieja manera y pasada manera de vivir se consumió por el fuego del Espíritu que ahora está en mi corazón y me lleva y por su palabra me quiere enseñar a que alumbre y que arda y que esto lleve a las almas a querer estar cerca, porque alumbra. Era lo que le pasaba también a Cristo, por supuesto. Si le pasaba a Juan, cuánto más a Cristo, porque la gente se asombraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Los escribas hablaban de manual, sabían la ley al pie de la letra, pero no hacían lo que decían. Por lo tanto, la luz que podían arrojar en lo que decían, bueno, Cristo decía, haced todo lo que os dijeren, pero no hagáis lo que ellos hacen. Y acá a nosotros se nos enseña a través de esta zarza, que ardía, la bendición y la posibilidad de que cada uno de nosotros, el Señor pudiera convertirnos de día en día en algo similar. Arder y alumbrar. Para que la obra de Cristo un día sea completada. Así nos dice en el libro de los Romanos. Fíjese en el capítulo número 8. Podemos leer desde el 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, miren qué lindo esto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios en nuestras vidas, para que siendo guiados correctamente, ya no siendo llevados por cualquier viento de doctrina, ya no siendo llevados por estratagemas de hombres, o aún
por las malas conversaciones que tanto nos rodean en este tiempo, podamos ser hechos de esta manera, porque así nos conoció el Señor, así nos vio y así nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes a algo bien definido. En este tiempo, desde el punto de vista moral, espiritual, y guardando nuestros cuerpos como templos del Dios vivo. Para que un día, cuando le veamos como Él es, entonces se completará esa obra, pues seremos hechos igual a Él, en cuerpo, en alma y en espíritu, o digámoslo al revés, en espíritu, en alma y cuerpo. Pero mientras tanto, es el llamado, queridos hermanos, a poder vivir de esta manera, correctamente. Tenemos el privilegio, a la luz de la palabra de Dios, de no errar el camino, de escuchar el consejo de Dios. Cuánta tristeza hay para el alma que errando el camino por oír sus propias voces, la de su propio corazón, no mirando a aquel que es el blanco, su premio, el blanco perfecto de nuestra vocación, erramos en el camino. Cuánta tristeza trae esto al corazón y a la vida de los hombres. Cuando Dios nos ha llamado a tener una vida conforme a los hijos de Dios que está trazada en las Escrituras. Está todo trazado, está todo puesto aquí, para que sigamos correctamente, para que podamos presentarnos cuando el Señor nos llama a su servicio, cuando Él nos llama para vocacionarnos y nos ha de hacer por nombre, decirle, heme aquí. Cuando Él me llama, primero que nada para darme la salvación, la vida eterna, y me ha de llamar por nombre, pues me conoció desde antes de la fundación del mundo, antes que nada fuese hecho, ya Él me conoció, pues es Dios. No me conoció ahora, porque vine a la iglesia hace 10 años, o hace 5 años, o hace 1 año. Ah, mira, que mucho gusto en conocer, te presento a Dios, mira, Dios, conocelo. Ya Él nos conoció antes, mucho antes todavía, que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres. Y mucho antes todavía, que nuestras madres fuesen formadas en el vientre de nuestras madres, no madre y así sucesivamente. Desde esa eternidad antecedente, donde todo era posible y es posible para Dios, me conoció. Pero esperó el tiempo para que la palabra de Dios me alumbrara, para que escuchara su voz, cual Moisés la escuchó desde una zarza. En este caso, escuchar la voz de Dios a través de la santa palabra escrita, predicada y anunciada por los santos hombres o mujeres de Dios, que hablan y anuncian la bendita palabra. Y para esto no hay edad. Puede ser desde un niñito, pequeñito, que escucha, y el poder de la palabra de Dios es así, ¿eh? A veces nos preocupamos, ¿no? Un niñito no lo va a entender. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo dar? Si no, Dios hubiese tomado la prevención de hacer una palabra para que la entienda un niño de 4 años, de 3 años, de 5 años. Sin embargo, Dios la dio como la dio.
Entonces hay que dar la palabra como es, como dice, como se pronuncia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a penetrar el espíritu, el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón antes de que éstas suban tan siquiera al corazón y a la mente y a la lengua y a la boca del hombre. Así nos conoció. Y hoy nos da la oportunidad, cuando te llama por nombre, de escuchar su voz, pues su palabra te invita, para que a todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es palabra, que la pronuncia la salsa, la gracia de Dios. La gracia que trae salvación a los hombres. A Moisés le quedó eso, la gracia de Dios, que habitó en la zarza. La gracia de Dios que habita en los hijos de Dios. Es la misma gracia, es el mismo fuego, es el mismo Dios, es el mismo poder. Lo que necesita es que cada uno le dé lugar en su vida, para que eso se pueda ver, para que resulte obvia la presencia de Dios en tal o en cual persona, joven, niño, niña, adolescente. Dale tu corazón, haz como Moisés. Y respondió Moisés, heme aquí. Quita todo aquello que puede impedir y todo aquello que puede a uno traer del mundo, representado en esos calzados que toman contacto, y preséntate al Señor y toma contacto con Él. Y permite que esa obra obre en ti, creyendo en su palabra, permitiendo a su palabra obrar en tu vida, oyendo la voz del Espíritu a través de la palabra, sometiéndote al gobierno del Espíritu, para que entonces podamos ser como lo fue Juan, pequeñas antorchas que alumbremos y ardamos. Qué hermoso es tener no solamente la luz del Evangelio, sino que pueda haber ardor en nuestras vidas. Entendemos lo que es ardor, ¿no? Fervor. Ayúdame, Señor, en mi fervor, porque tengo todo el conocimiento, pero ¿cuánto me falta de fervor para que eso sea completo? El Señor nos bendiga, que bendiga su palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Para el que no tiene a Cristo todavía, es la palabra de gracia, que quiere arder en tu corazón. Los que ya tenemos la palabra de gracia, la gracia de Dios en nosotros, permitamos que arda en nuestras vidas. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.